Bien, vamos a iniciar el día de hoy, no sin antes darle las gracias a Dios Padre Todopoderoso que nos permite una transmisión clara y limpia, como siempre, dándoles a todos ustedes contenido de valor, contenido educativo, que les permita a ustedes desarrollarse dentro de su operativa y dentro de su carrera como trader, como operadores, como inversores, como líderes y como emprendedores. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano, en compañía con el broker Iron Forex. Vamos a traerle el día de hoy un seminario en vivo, un webinario en el cual vamos a estar viendo un tema macroeconómico muy importante y muy pendiente al momento de lo que estamos viviendo en el mercado, precisamente a la grabación de este seminario en el año 2022, en el mes de enero del día 12. Y es muy importante que vamos a entender la macroeconomía, especialmente en los factores o los índices que tienen que ver con la estadística y la medición y la probabilidad de la inflación, porque es el tema que es a furor en el momento, es el tema que mueve los mercados en estos momentos, así como el coronavirus en cierta forma fue prioridad en algún momento, ahora la prioridad pasa por el lado de el tema de la inflación. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy recordándoles que es un material educativo y que no debe tener incidencias dentro de sus inversiones, ya que ustedes son responsables de la pérdida de su capital, así mismo como de sus beneficios. Ni Juan José Herrera, ni ni Iron Forex se hacen responsables de sus decisiones de inversión a través de estos seminarios. No obstante esto, luego de la nota legal y la exoneración de responsabilidad, iniciamos con la definición de qué es el IPC. El IPC o el índice de precios al consumidor es un número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedios de los precios de los bienes y servicios consumidos para los hogares de un país durante un periodo determinado de tiempo. De esta manera, o más complejo, se trata de un indicador de la inflación de un país. Es el indicador más conocido y se constituye en el indicador de carácter coyuntural sobre el cual el comportamiento de los precios minoristas de un país, técnicamente el IPC, mide la variación dentro de diferentes aspectos muy importantes como son los aspectos de la canasta familiar. Así que el índice de canasta fija es un correspondiente a un periodo de tiempo en el cual está constituido sobre una variante de los índices tipo las PEIRES, en el cual veremos más adelante su definición de cómo esta fórmula nos permite determinar la variación del precio más no porcentual, porque la variación porcentual de los precios es la tasa de inflación. Entonces, como estamos viendo, esto nos permite una actualización más rápida de la canasta para el seguimiento de los precios y así, según su evolución o cambie el gasto del consumo de los hogares de un país, poder determinar diferentes estrategias, tanto de política monetaria como de política fiscal, que les permitan impulsar a los sectores más quedados de la economía, impulsarse, y a los sectores más beneficiados de la economía poder hacer una cierta ajuste de impuestos para poder reajustar la distribución de la riqueza de un país. Entonces, el índice de precio al consumidor determina que es una medida en cambio en un nivel general de precio de los bienes y servicios comprados por los hogares durante un tiempo específico y compara el costo de un hogar para una canasta específica de productos determinados y de servicios con el costo de la misma canasta durante un periodo de referencia anterior o un periodo base. Y el índice de precios al consumidor se utiliza como una medida de inflación, que es una cifra económica clave para el impacto económico de un país, porque determina la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Entonces, los bancos centrales, su prioridad es mantener la estabilidad de precios. ¿Y cómo sabemos cuando los precios se desestabilizan? ¿Quién me contesta el chat? ¿Cómo hace un gobierno para saber cuándo los precios
de los alimentos, bienes o servicios se desestabilizan. Entonces, cuando tenemos este periodo de referencia anterior en comparación con el periodo base, lo que vamos a utilizar de esta medida de inflación va a determinar las tasas de interés y un aumento trimestral mayor de lo esperado en la inflación de precios. Recuerden, trimestral, hablamos de 3 meses. En la inflación de precios o una tendencia a la alza se considera inflacionario, pues hay diferentes tipos de inflación. Hay inflaciones que son a los alquileres, a los bienes inmobiliarios. Hay inflaciones que son a los salarios, que no bajan. Nadie después de que le sube su salario permitiría ir a trabajar cuando le reduzcan su salario. Y esa es una inflación permanente. Y hay inflaciones transitorias como las de los cuellos de botella, en los cuales, de cierta manera, porque hay escasez de algún producto, pero es una escasez temporal, se va a ver un alza del precio de este producto, pero es mientras se soluciona alguna escasez tipo Tesla o tipo los electrodomésticos que utilizan los semiconductores, cuando se escasean, los que hay disponibles aumentan de precio, o un tipo muy claro en el cual se disminuye o se afectan los tipos sustitutos del consumo que vamos a ver ahora. Entonces, si me regalan un 5 al chat, si comprendieron hasta este momento de qué se trata esta unidad de medida de cambio de precio. Bueno, entonces como sabemos que el IPC determina las políticas monetarias y fiscales por las cuales se toman las decisiones donde se suben o se bajan los tipos de cambio, es decir, se aumenta el coste del dinero circulante o se reduce la masa monetaria, por el cual este efecto incierto de la inflación conduciría a una depreciación cuando hay mucha masa monetaria y una apreciación cuando hay poca masa monetaria, y que los precios cuando hay depreciación sean más altos significa una menor competitividad. Y por el contrario, cuando hay una mayor inflación provoca tasas de interés más altas y una política monetaria más estricta que conduce a una apreciación. Y eso es lo que vamos a ver en este momento precisamente en el mercado. Lo que se está viendo es una política monetaria más restrictiva, que se conoce en el término económico como hawkish. Hablamos de dos tipos de políticas o de posturas que pueden dar aceleración o puede provocar una desaceleración dentro de la economía. Y unas son las dovish o conocidos como palomas, algo suave, algo expansivo, algo donde se pueda permitir seguir generando dinero y controlar o tener controlado la inflación. Y el otro es hawkish, cuando ya los bancos centrales se ponen en esta postura, es a comprar menos deuda, a dar menos estímulos, a hacer más impuestos y bueno, a regular un poco el exceso de la masa monetaria que hay dentro de un país para regular un poco el tema de la inflación. Bueno, por el otro lado, ¿cómo se construye el IPC? Para construir el índice de precio al consumidor se requiere disponer primero de una amplia gama de información que permita hacer las definiciones pertinentes para el ejercicio, entre las cuales se encuentra una encuesta de ingresos y gastos familiares, de las cuales se obtienen de la canasta para el seguimiento de los precios del índice o de la canasta familiar, y un sistema de ponderaciones para promediar las variaciones individuales de los precios de cada artículo constituido de esta canasta. De igual manera, se necesita determinar los hábitos del lugar de compra que tienen los hogares del país para poder seleccionar los establecimientos donde se levantarán los precios de los bienes y servicios de la canasta para el seguimiento de precios.
Y por último, una encuesta de marcas y de calidades para establecer reglas específicas o características de los artículos que hacen parte de la canasta y asimismo hacer un seguimiento al mismo artículo en la misma fuente y obtener las variaciones puras, netas de precio por artículo y por fuente donde se cotizan. Así que a partir de este nivel superior del gasto básico se obtiene por promedio, por ponderación de los componentes, es decir, las clases de gastos como agregaciones de gastos básicos, subgrupos como agregaciones de clases de diferentes tipos de ciudad que hacen parte del marco geográfico de la investigación. Y para esto el agregado de ciudades, donde el cálculo de ciudades a nivel nacional se inicia en el ejercicio a partir de los gastos básicos locales como base del cálculo de los gastos básicos nacionales. Después de todo este proceso es también el proceso de agregación de los componentes hasta llegar al total nacional. En ambos casos trabajando siempre con los números índices de cada categoría. A ver, un poquito más en español para que se pueda entender. Se utiliza como, por ejemplo, digamos el café. Vamos a decir un ejemplo del café. El café en el año 2018, el café en el año 2019, el café en el año 2020. Escogemos como año base el año 2018 y a partir de ese precio de ese año vamos a ver la variación, cuánto costaba el café en el año 2019 y cuánto costaba el café en el año 2020. Pero para tener esa cifra tenemos que irnos más a fondo y poder determinar que en los lugares donde hay productores de café, obviamente, y hay mucho café, debería del precio ser un poco más económico que en ciudades más lejanas, digamos como en un desierto dentro del mismo país, dentro del mismo marco de la investigación, y no se determinaría que solamente el flete y el transporte para llevar el café incrementarían el precio del café dentro de esta misma región. Entonces, lo que tienen que hacer es coger todos los datos de todos los departamentos y luego hacer una ponderación de este artículo en general para todos y luego ir agregando a nivel nacional diferentes artículos. Ya tenemos el café, ahora vamos a ir al precio del azúcar por todos los departamentos de la investigación, ponderamos, miramos la variación de un año y luego ya tenemos que recoger los 3 años para poder determinar una tasa de inflación. Es decir, si en el año 2018 el café costaba $1, en el año 2019 costaba 1.50 y en el año 2020 costaba $2, entonces estamos viendo que la tasa de incremento es del 50% cada año. ¿Estamos claros hasta ahí? Me regalan un 5 al chat si comprendieron este término. Entonces, el IPC no es la tasa de inflación, es simplemente la variación en precio. Y luego, esa variación en precio se va a determinar por un porcentaje cuando tenemos varios años, desde un año base. Y ahí vamos a estar viendo la tasa de inflación. Bien, ¿cuáles son los objetivos entonces del IPC? El objetivo del IPC es determinar cuál es el valor de la canasta del IPC. ¿Cuánto vale la canasta familiar para una familia de determinado tamaño en determinada ciudad? ¿Y cuál es el valor de la canasta básica general a nivel nacional? Por el objetivo de la investigación, es decir, que se calcula la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares de un país, donde la base del ejercicio son los precios por unidad del producto de cada uno de estos bienes y servicios. Y luego el precio de una camisa, el precio de un televisor, el precio de una matrícula, el precio de un SOAT. No es posible calcular esos valores determinados por los cuales esos precios se consideran en cantidades consumidas, acordadas bien dentro de lo que tiene que ver con los precios consumidos de bien de uno de los hogares.
Así que teniendo como variable del control el tamaño de las familias, la estructura de edades del hogar, etcétera, y esto se transfiere de la logística a la investigación en cuestión. O sea, por lo cual nosotros escuchamos hablar de dos términos de inflación. En uno hablamos de la inflación general, que en Estados Unidos es del 7,1%, y hablamos de una inflación subyacente, que es la que toman los bancos centrales real para tomar las decisiones de la política monetaria. Entonces, esta inflación que es menor y que realmente, bueno, no debería decirlo, pero prácticamente pareciera como si fuera para hacer ver maquillados los impactos de la inflación dentro de la economía, determinaría por cierta manera que la inflación subyacente deja por fuera cosas muy importantes que nosotros sí consumimos de nuestra renta mensual. Por lo cual entender la precisión del IPC de cada país dentro de su estructura y cómo a través de ese dato se forman las coyunturas económicas y las decisiones de política monetaria y fiscal es algo que los bancos centrales deberían de revisar en sus fórmulas para tratar de tener agregado todas estas variables cuantitativas que no solamente se deberían determinar por el control del tamaño de las familias, ni por la estructura de las edades del hogar, sino por datos reales de consumo de los gastos de la renta mensual. Vamos a ver un ejemplo y una definición en un video corto de 3 minutos. En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcularlo. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general, hay departamentos o dependencias. En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcularlo. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general, hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por 3 dólares más 2 litros de leche por 1 dólar. Esto equivale a un costo total de 14 dólares la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de 20 dólares. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de 26 dólares. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso, calculamos el IPC para cada año.
Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base, y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016 dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. Como ven, chicos, la importancia de este dato macroeconómico es tanta que desde ahora, determinando este IPC, que es el dato que vamos a recibir de los incrementos de los niveles de precio, no de la tasa de inflación, podemos nosotros hacer nuestros propios cálculos para determinar la tasa de inflación que va a haber en cualquier economía que estamos estudiando. Y después de tener este dato, digamos, en el caso de este tipo que se hizo solamente con 3 elementos y determinó una inflación del 42.9%. Si este dato fuera para un país y tuviera una economía, una inflación del 42%, estaríamos hablando de un estancamiento económico y de una desaceleración, y estaríamos hablando, bueno, de una catástrofe como tal. Pero independientemente de esto, ya ustedes van a tener cómo poder anticipar el dato macroeconómico. Y al anticipar el dato macroeconómico, ¿qué les va a permitir a ustedes? Anticipar las decisiones de la política monetaria que están obligados los bancos centrales a tomar estas herramientas, como las subidas de tipos de interés, las bajadas, las reducciones de impuestos y diferentes temas de poder hacer más infraestructura dentro del país para poder generar más empleo y equilibrar la tasa de desempleo con la tasa de inflación. Entonces, esa es la importancia. Es como si fuera la primera piedra para construir todo el castillo que vamos a anticipar. Cuando la Reserva Federal diga, voy a subir los tipos de interés, usted ya lo sabía hace rato. Los inversores profesionales conocen estas fórmulas y lo saben hace rato y toman las decisiones ahora. El mercado no descuenta los datos del pasado, descuenta los datos de la inflación a futuro para cubrirlo con los rendimientos. Si un rendimiento de una inversión que yo tengo a un índice, a un take profit, es del 4% y la inflación de aquí a que llegue al 4% es de un 8%, es una inversión que me va a dar rendimientos negativos, por lo cual voy a sacar mi dinero de ahí y voy a buscar otro sector de la economía, otro sector de la inversión que estén dando los rendimientos superiores a el dato esperado de la tasa de inflación futura. Un 5 al chat si comprendieron esta importancia. ¿Cómo se determinan los artículos constitutivos de la canasta familiar?
En primer lugar, el término de canasta familiar se aplica siempre y cuando se tenga presente que se trata de los bienes y servicios que se pueden demandar en cualquier hogar del país. Esto incluye hogares con ingresos bajos, medios o altos. Y de igual manera que no se trata de la canasta que se compra con el salario mínimo de solo ingresos bajos. Y de la misma manera que no se puede denominar como una canasta básica o normativa que teóricamente se denominaría como canasta de los precios. Esta canasta o listado de bienes y servicios se elige o se constituye aplicando sobre la información del gasto de los hogares, los criterios económicos estadísticos que aseguren la inclusión de los artículos con las siguientes características. Los artículos que más pesan en el gasto de consumo de los hogares, es decir, los que más se consumen, los que más se demandan. Y esto brinda una característica por lo cual se va yendo prácticamente el índice se va constituyendo a través de un orden en las necesidades de los artículos de la demanda de la mayoría de los hogares de un país. Esto brinda un carácter democrático al índice en el cual todas las personas de todos los estratos sociales determinan en esta encuesta qué es lo que más consumen y se va determinando la variación de estos precios como lo más importante para poder constituir este índice de la canasta familiar. Ahora, hay diferentes bienes de consumo que van ingresando o saliendo de la canasta familiar dependiendo del país y dependiendo de la oferta y de la demanda que haya de diferentes bienes y servicios dentro de cada mercado. Así que específicamente lo más importante es tener en cuenta que es un índice democrático de todos los estratos sociales en el cual se determina cuáles son la mayor cantidad de bienes y servicios que se utilizan y desde ahí se puede empezar a determinar el escalafón para el índice de precios de la canasta familiar. ¿Cuántos artículos componen la canasta familiar del IPC? Para el seguimiento del índice de precios, raya 98, revisión oficial del indicador de uso actualmente en Colombia, cuenta con cerca de 405 especificaciones que pueden ser asimiladas a artículos. Aunque algunos son variedades de los mismos, la canasta para su seguimiento de precios más completa se encuentra en la ciudad de Bogotá. Esto es para el tema de Colombia. El IPC sirve para identificar que una ciudad es más cara o más económica que otra, o de igual manera que un producto es más caro o más económico que otro. No metodológicamente, el IPC está constituido para captar las variaciones de precios de los bienes y servicios representativos del consumo final de los hogares de un país. Es decir, el incremento de los precios por unidad del producto enmarcado además por las particularidades del consumo regional o local de cada ciudad donde se realiza el ejercicio y hace más imposible que se pueda determinar si una ciudad es más cara o más económica que otra, pues el incremento o la variación se calcula sobre los niveles de precios presentes en cada ciudad y esto difiere entre ciudad y ciudad, por lo que hablábamos ahora. Hay ciudades donde la energía es más económica, hay otras donde es más costosa, hay otras ciudades donde el arroz es más económico, otras donde es más costoso. Entonces, para no poder determinar cuál es la ciudad, más bien el gobierno lo que busca es la variación general ponderada de todas las ciudades para saber la importancia es de cuánto varió el arroz y no de cuánto varió sobre cada ciudad. ¿Cómo se calcula la información básica para los servicios públicos en el IPC? Este es el tema que hablábamos regularmente, donde la Reserva Federal toma las decisiones de política monetaria sin contar con los temas de energía y ese tema es bastante volátil, por el cual para conocer realmente cómo se calcula esta información de los servicios públicos deberíamos de conocer es cómo se calcula la energía, cómo se calcula el agua, cómo te calcula lo que es el alcantarillado, cómo te calcula lo que es alumbrado público, aseo, y todo esto determina una factura promedio por un estrato socioeconómico diferentes valores, por el cual todo este tipo de variaciones de precios permiten una estabilidad para que el sistema
pueda determinar que las variaciones de las tarifas unitarias físicas del consumo se determinen a través de una unidad llamada kilovatio hora. Y el otro sería por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como se calcula la información básica de los servicios públicos. Entonces, en su caso, usted ve que tiene una unidad de medida donde le dicen cuántos metros cúbicos de agua consumió y cuántos kilovatios de energía consumió. Esto son las unidades que se determinan y se buscan también, como en el arroz, cuando hablamos de los diferentes gastos. Cuando se consume mucho arroz, se consume mucho y hay poca demanda de él. Por lo mismo, lo que deben de hacer es tratar de equilibrar o de buscar las políticas que no vayan a determinar que el precio del arroz se salga de control y determine una inflación. Lo mismo con la energía, lo mismo con el agua y lo mismo con estos bienes de consumo y de servicio. Entonces, para eso se utiliza este cálculo de kilovatio y de metro cúbico. La naturaleza y uso del índice de precios al consumidor, como les expliqué, es una parte tan importante de la economía, porque es como la primera piedra de donde se constituye todo. Volvemos a darle un repaso rápidamente. Hagamos de cuenta que este es el IPC, y este dato del IPC de 1 año, de 2 años y de 3 años, si varió, empezó en 1,50 y luego 2, entonces determinamos que está subiendo a un ritmo de 50%. Y este ya es porcentaje, no valor, porque el valor dice a qué ritmo está subiendo 50, pero este es, perdón, medio punto porcentual sería, y 50 sería la medida de precio que está subiendo. Entonces, este es el porcentaje y ya determinamos que está subiendo medio punto cada mes y que luego cuando hay otra variación, digamos aquí ya no fue 2, sino 2,75. Entonces ya vimos que hubo una variación de 25% agregado, de 2,5 agregado. Entonces, esta variación es lo que estamos determinando a través del IPC, el cálculo de poder determinar cuál es la variación del precio. Bueno, siguiente diapositiva. El cálculo del IPC se elabora a través de una constante recolección y el proceso de los datos de los precios y de los gastos conforme se van determinando los conceptos y las definiciones, los métodos y las prácticas. Ahora bien, se puede que no haya un conjunto preestablecido de procedimientos que puedan aplicarse automáticamente en todas las circunstancias. Mas, sin embargo, los encargados de reunir los números o los índices tienen que elegirlos en función de las circunstancias y de la finalidad del índice. Es decir, ¿para qué estoy tomando los datos? Es primero, antes que luego de tomar los datos, no poder identificar la solución de lo que estaba buscando. Entonces, primero lo que se necesita es saber para qué finalidad es el índice y luego las circunstancias, elegir las circunstancias en función de la finalidad. Para adoptar una decisión fundamentada y racional, es necesario tener una idea clara de lo que se supone que hace medir el principio del índice. El cálculo del IPC no puede reducirse a la aplicación mecánica y rutinaria de un conjunto de normas o procedimientos uniformes, porque los procedimientos más adecuados y con una mejor relación del costo-eficacia pudieron depender de la definición exacta del índice y de su finalidad, así como de los recursos disponibles. Lo que quiere decir esto es que el saber esto simplemente a mayor exactitud va a determinar unas mejores políticas, tanto públicas como fiscales como monetarias,
para la estabilidad de los precios, para la conformidad de un gobierno que le permita la distribución de los bienes y servicios disponibles dentro de la región que se está dando la investigación. Así que por el cual el IPC determina siendo uno de los datos más importantes de gobierno, en los cuales siempre va a determinar diferentes decisiones y va a estar muy sujeto también a diferentes puntos de opiniones políticas dependiendo de la escuela económica por la cual se mire. Si la miran por el lado keynesiano, van a tener una postura. Si la miran por el lado marxista, va a tener otra postura. Si la miran por el lado de la escuela austríaca, va a tener otra postura. Si la miran por el lado clásico, va a tener otra postura, porque son diferentes formas de ver cómo se reparten los bienes y consumos dentro de la economía y por ende este modelo económico que actualmente se utiliza en los gobiernos es el de las paires. La fórmula, hay un video corto que vamos a ver ya los estudiantes del VIP, se los voy a dejar para los estudiantes del VIP como tarea y como tarea también les voy a dejar una variación de los tipos de precio para la próxima semana, ¿ok? La exactitud, los errores y los sesgos, el IPC no es un indicador perfecto y puede dar lugar a errores muestrales y no muestrales de un sesgo. Los errores muestrales se deben a que la estimación del IPC se basan en muestras y no en la enumeración completa del universo en estudio. Los errores no muestrales pueden producirse incluso si el ámbito de las observaciones abarca dicho universo en su totalidad, concretamente durante la recolección y la codificación o el procesamiento de los datos. La divulgación del mismo es a través, va a ser calculado y comunicado al público tan pronto como sea posible después de concluido el periodo al que se refiere. Habría que establecer reglas para su divulgación, la cual debería difundirse públicamente y aplicarse de la fórmula estricta 54. El índice debería ser calculado y publicado con puntualidad por lo menos una vez cada 3 meses cuando convenga. El IPC deberá ser público una vez cada mes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les invito a todos a suscribirse a nuestro canal. Es una forma de apoyar este contenido de valor para todos ustedes. Me despido, no sin antes darle las gracias a Dios Padre Todopoderoso. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Familia LTC, go.